Hola amigos, amigas, sed todos bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Estamos a punto de conmemorar, celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978, la séptima Constitución de nuestra historia, la más estable de todas y también la que está dando muchísimo que hablar en los últimos tiempos y también, ¿por qué no decirlo?, desde que fue, entre comillas, parida, allá por el año 1978, el día 6 de diciembre, en el que el pueblo español decidió, a través de referéndum, otorgar su consentimiento a la Carta Magna, a la Carta que es la Constitución de 1978. Bien, esta Constitución, la que tenemos actualmente, ha sido calificada poco menos que de intocable. Se le ha dicho sobre ella que es modélica, que ha servido de ejemplo a otras muchas constituciones de otros países. Se la venera como si fuera poco menos que, bueno, pues algo sacrosanto, como he dicho antes. Se habla de su ejemplaridad. Pero, más allá de todas estas cosas, y de esa expresión que vamos a cansarnos de ver durante las próximas horas, de que todos nos dimos a nosotros mismos esta Constitución, más allá de todo esto, que es lo que se dice a niveles oficiales, yo voy a deciros lo que para mí es la Constitución de 1988. Para mí, aunque creo que lo que voy a decir a continuación es compartido por un amplio sector de la población. La Constitución española de 1978 se puede calificar como de una auténtica broma. Sí, como lo oís. Técnicamente, desde una construcción técnicamente jurídica, en palabras de expertos como por ejemplo Antonio García Trevijano, es un auténtico bodrio. Es una Constitución además inútil, porque no ha sabido desde el principio abordar los principales problemas de este país. Y 40 años después, esa inutilidad se ha traducido en un total y estrepitoso fracaso, por mucho que los representantes de las instituciones, de los partidos políticos, de las grandes instituciones del Estado, de los banqueros y medios de comunicación, y por supuesto, del Borbón, en este caso de los dos Borbones de turno, se empeñen en celebrar con todo boato, dentro de escasamente unas horas, el 40 aniversario de nuestra Carta Magna. Pero es que, además de todo lo que acabo de decir, y voy a tratar de explicarlo a lo largo de los próximos minutos, ha sido una Constitución construida en secreto. Y esto no lo digo yo, lo dijo el gran periodista Pedro Altares. Y, finalmente, para empezar esta breve introducción, diré como resumen de todo ello que esta Constitución es una Constitución ilegítima desde una perspectiva histórica, porque rompe con la legitimidad histórica rota en 1939 y además constituye un auténtico fraude, por cuanto fue elaborada y construida por los ponentes, que de estos también habría mucho que hablar, bajo la violencia ejercida por los comandos que pululaban por este país, ultraderechistas, en los años previos y los tiempos previos a la elaboración y finalmente aprobación de la Constitución, y porque fue una Constitución elaborada bajo intimidación, la intimidación del ejército, del ruido de sables permanente, que tuvo a los ponentes sometidos a presiones inconfesables hasta el punto de verse poco menos que obligados a colocar expresiones y artículos que de otro modo nunca hubieran tenido lugar. Os diré también
hablaremos brevemente de algunos de los artículos que demuestran que esto es un fiasco total y un fraude, tenéis que saber que aunque todos los españoles somos iguales ante la ley y que cuando un político, cualquiera que sea, o alto cargo, tiene que tomar puesto o posesión de su cargo, tiene que jurar o prometer la Constitución, el único que no ha hecho esto ha sido el rey de España. Ni este, ni el anterior. ¿Lo sabíais? ¿Os sorprende? Veréis, en 1969, el dictador, haciendo uso de las facultades conferidas por la ley para la sucesión a la jefatura del Estado de 1947, designó como heredero o como sucesor a la jefatura del Estado a Juan Carlos como príncipe. Y establecía esa ley que únicamente tendría que jurar en el momento en el que fuera nombrado o designado rey de España. Entonces, claro que lo hizo. Juró los principios del movimiento nacional. Esto tuvo lugar antes de que muriera el propio dictador. O mejor dicho, en el momento, después de morir el dictador, y ser investido, por decirlo de alguna manera, por las cortes franquistas en aquel momento, al príncipe entonces, investirle como rey de España. En ese momento sí juró, pero juró lo que juró. Jamás ha jurado la Constitución española por una razón, a la que se ha aferrado siempre él y los partidos políticos que le sostienen. Y es que la Constitución del 78 nace 3 años después de que hubiera jurado como rey de España. Por tanto, ha jurado, claro, pero no ha jurado nunca la Constitución española, la que ordena que acatemos todos los españoles. Que lo sepáis. No la ha jurado, ni piensa hacerlo. Se ha dicho que la Constitución española ha generado estabilidad. En estos 40 años, es verdad que ha habido avances, es verdad que ha habido una relativa paz y calma en las calles, es verdad que los derechos y libertades se han podido ejercer con cortapisas, pero se han podido ejercer, pero en el fondo las estructuras de poder simplemente se blanquearon. No ha cambiado nada con la Constitución española. Los franquistas se metamorfosearon, se pusieron siglas en partidos políticos, cambiaron ciertos ropajes, pero siguieron siendo los mismos perros con distintos collares. Las estructuras de poder ni cambiaron entonces ni han cambiado después. Y esto es extrapolable no solo a los gobiernos, sino sobre todo a las instituciones como la magistratura, el Tribunal Supremo, las grandes instituciones del Estado, el ejército, por qué no decirlo, que sigue mandando en la sombra. Bien. Se dijo entonces algo así como, mira, la Constitución esta será la que tiene que ser, la que nosotros impongamos. O lo tomas o lo dejas. Y el 6 de diciembre de 1978, siendo yo todavía niño, lo recuerdo muy bien, pues fue convocado el pueblo español a las urnas y allí, pues, tengo por aquí el dato, vamos a ver si lo encuentro. Sí, el 67,11% de la población decidió acudir a votar. Y de ese porcentaje que acudió a votar a este referéndum, el 91,81% lo hizo favorablemente. Pero hay que decir también que hubo un 32,4% de la población española que pasó olímpicamente de ir a votar a ese referéndum, que es un porcentaje muy importante. Hoy, 40 años después, resulta que de la población española, 3 de cada 4 ciudadanos no han tenido la oportunidad de votar
ni de decir absolutamente nada sobre la sacrosanta Constitución, que debe de caracterizarse por su flexibilidad. Y creo yo que 40 años después es hora de hacer alguna reforma importante. Y no reformitas como la que tuvo lugar en el año 2011, casi en secreto, para modificar el artículo 135, o la que tuvo lugar un poquito más atrás, en el año 1992, para adaptar el texto constitucional al Tratado de Maastricht. Bien, hay que decir, por tanto, que de la población actual hay una gran cantidad de personas que no han tenido ninguna opción para manifestar su opinión sobre la norma que rige los designios de su país. ¿Sabéis por qué motivo la Constitución española se mantiene? Pues voy a volver a hacer, o mejor dicho, a coger las palabras del señor Antonio García Trevijano, mi admirado García Trevijano. La Constitución española de 1968 perdura por una razón muy sencilla, porque no se cumple. Ojo al dato, como decía el otro, también mi admirado José María García. Perdura porque no se cumple. Por ejemplo, el artículo 2 aborda el tema de la soberanía. Los ponentes de entonces, los llamados padres de la Constitución, no se atrevieron o no les dejaron afrontar en serio uno de los problemas históricos más importantes de la historia de este país, que es el problema de las naciones o nacionalidades. Se redactó de tal manera el artículo 2 que constituyó y sigue constituyendo hoy en día una auténtica bomba de relojería donde parece que pudiera, eso sí, retorciendo un poco la interpretación constitucional, cabría cualquier cosa. El artículo 14 habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Esto es una de las tomaduras de pelo y una de las provocaciones más vergonzosas que puede contener un texto constitucional, porque todos sabemos que de eso de que todos los españoles somos iguales ante la ley, nada de nada. Y si no, que se lo digan al ciudadano Borbón, al emérito. Que se lo digan a él. Sigue habiendo un montón de aforamientos. Mientras en Francia hay 5, y en los países de la Europa Occidental pues no supera la docena o las 2 docenas, en España tenemos, me parece que hasta 200.000. Policías, guardias civiles, políticos de todo pelaje, jueces de todo tipo, magistrados de todo tipo. Pero bueno, ¿de qué vamos aquí? Artículo 47. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Esto, lo que habría que hacer el próximo día 6, dentro de unas horas, es salir a la calle, llenarla y no salir de ella hasta que todos esos que se van a reunir a comer y a beber a nuestra costa se enteren de que hay un pueblo digno en este país. Artículo 117 de la Constitución. La unidad jurisdiccional, el poder judicial, la justicia emana del pueblo. Pero ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué tomadura de pelo es esta en un país donde el que elige a los magistrados de las más altas instituciones jurídicas son elegidas por los políticos de turno? El artículo 1 dice que España se constituye en un Estado de Derecho. Un país que vulnera sistemáticamente numerosísimas normas, que ha sido condenado por vulnerar los derechos humanos y distintas convenciones que lo regulan y protegen. Y lo que es más grave, un país donde infinidad de sentencias no se cumplen y donde hasta incluso el Tribunal Supremo se permite en 24 horas dar un golpe de Estado jurídico, cargarse la historia del Tribunal Supremo con más de 200 años
y romper su propia jurisprudencia, dejando mal a varios de los compañeros que 24 horas antes se habían pronunciado en un sentido bien distinto en relación, como sabéis, al impuesto sobre las hipotecas. Y así podríamos continuar y continuar y continuar. Sería muy larga la Constitución. Los artículos 167 y 168 pues nos dicen que la Constitución se puede reformar, sí, pero nos lo cuentan con tal cúmulo de trámites de prácticamente imposible acceso que hacen que la Constitución del 78 sea una Constitución prácticamente impermeable. La Constitución esta tan maravillosa también ha consagrado la desarticulación y desactivación de la sociedad civil. Es decir, hablaba antes de broma y de fraude. Y aunque no creo que sea la palabra exacta, porque no es exactamente lo que significa, yo, en un sentido amplio, la voy a calificar de auténtico panfleto. Voy a ir acabando. El día 13 de julio del año 1977, España, las Cortes, el Parlamento, tuvo la oportunidad de denunciar al régimen franquista y proclamar la ruptura con el sistema ilegítimo que le precedía. Pero renunció a ello. Y al renunciar a ello, renunció también a entroncar la Constitución del 78 con la legitimidad histórica que arrancaba de la Constitución de la Segunda República de 1931. No voy a contaros más cosas. Simplemente os diré que este día 6 de diciembre no es un día para celebrar nada, porque esta Constitución es la Constitución de los de siempre, por los de siempre y para los de siempre. No es una Constitución para el pueblo, ni lo ha sido, ni lo va a ser. La pregunta es, ¿necesitamos una Constitución? Que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Sin más, amigos, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal y sin más, os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.